Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a exponer el tema de gota y pseudogota. El equipo está conformado por Scarlett, Valeria, su servidor Saúl Naftalí, José Joel y Alejandro. Bueno, como una introducción a lo que es la gota, es una de las primeras enfermedades que van a ser conocidas en la historia de la medicina. Algunas de las primeras observaciones sobre dicha enfermedad fueron por los egipcios en el 2640 a.C., reconociendo que esta comprometía las articulaciones metacarpofalángicas. Como una definición, vamos a tener que la gota es una enfermedad producida por los depósitos de los cristales de urato monosódico. Esta va a ser en las zonas articulares, periarticulares y en las subcutáneas. Es una enfermedad metabólica que va a ser consecuencia de un incremento de la reserva de los uratos en el organismo, en la que puede surgir la hiperuricemia. Esta hiperuricemia se va a definir como la presencia de una concentración plasmática de urato que va a ser superior a los 7 miligramos sobre decilitro, ya que en condiciones fisiológicas esta va a tener un rango de 6.8. Para que la gota se dé como una característica especial, tiene que haber una respuesta inflamatoria por parte de nuestro organismo. Bien, hablando de epidemiología, tenemos que esta enfermedad afecta entre el 1 y el 2% de toda la población en general y se caracteriza por un estado de hiperuricemia. En cuanto a la prevalencia, tanto en hombres como en mujeres, bueno, pues este tiene el 73%, perdón, en hombres y en mujeres el restante, en una proporción de 7-1. La prevalencia en estos últimos años ha ido en aumento por los cambios en los hábitos alimenticios. Bien, pues tenemos que esta enfermedad tiene una alta predisposición genética. Es decir, si tú padeces la enfermedad, es muy probable que un tío, un abuelo, un hermano e incluso tu padre la pueda presentar. Em, Se encuentra en comorbilidades asociadas como lo es la insuficiencia renal crónica y el síndrome metabólico, que estos incluyen la hipertensión, la resistencia a la insulina, la obesidad, la diabetes mellitus y pues esta enfermedad tiene un alto impacto en cuanto a la vida en general del paciente, ya que no solamente afecta su vida social, sino también la laboral y la actividad física. Es una de las causas principales también de discapacidad y genera altos gastos económicos hacia el paciente. Y bueno, entre los factores de riesgo que podemos encontrar, el principal va a ser la dieta por el consumo de carnes y mariscos y también está relacionado con el alcohol, específicamente con lo que es la cerveza. Está relacionado con la obesidad, con medicamentos como lo son los diuréticos tiacídicos, como ya comentó nuestro compañero Joel, antecedentes heredofamiliares, la edad y sexo, el hombre tiene una predisposición mayor para presentar gota y por cirugías recientes, se encuentran nuevos estudios que han sugerido que se presenta en pacientes recién intervenidos. Bueno, para abordar la fisiopatología tenemos que empezar por el metabolismo de las purinas. Estos sabemos que son bases nitrogenadas que van a formar parte del ADN. En estas vamos a encontrar a la guanina y la adenina. Para empezar con esto, vamos a tener que la adenosina se va a transformar en la inosina a través de la enzima adenosina desaminasa. Una vez pasado por este proceso, va a convertirse en hipoxantina a través de la enzima nucleotidasa para después convertirse en la xantina, que esta va a ser convertida a través de la enzima xantina oxidasa, que nos va a dar como resultado el ácido úrico. Por el lado de la guanina, vamos a tener que a través de la enzima nucleotidasa se va a convertir en guanina, y en esta, la guanina desoxidasa es la que va a convertir esta y nos va a dar como producto final también la xantina. Estas dos, el medio o el punto donde las cuales las dos van a coincidir es en la xantina, que va a ser la precursora del ácido úrico. Y pues vamos a tener que entonces el ácido úrico va a ser el producto final del metabolismo de las purinas.
Esta pues va a ser derivada tanto por la dieta, como ya mencionaron, o por una síntesis endógena, que es a través del metabolismo de las purinas. Ahora, tenemos que hay dos enzimas que van a ser importantes en el metabolismo y en la fisiopatología de la gota. Una de ellas es la enzima PRPP, que es la precursora del metabolismo de las purinas. Esto va a hacer que se estimule la síntesis de estas, y vamos a tener a su antagonista, que va a ser la HGPRT, que va a ser la que inhibe la síntesis de estas purinas. Vamos a tener que no hay una diferencia entre el ácido úrico y el urato, simplemente esta se va a deber a la temperatura en la que se encuentren. Quiere decir que en zonas centrales vamos a encontrar urato, y en las extremidades vamos a encontrar lo que es ácido úrico. En esta va a depender mucho de tanto el pH como la temperatura de nuestro cuerpo. Como por ejemplo, si nosotros tenemos un pH menor a 5.75, vamos a encontrar ácido úrico. Pero si este es mayor de 5.75, vamos a encontrar urato. Cuando se da el proceso de la gota es porque hay una precipitación del ácido úrico, quiere decir que el pH aumenta, lo que nos va a generar la cristalización de estos. Entonces, el primer factor para que se produzca la gota es la precipitación del ácido úrico para que se convierta en cristales de urato monosódico. Bueno, como ya mencionamos, para que se denomine gota tiene que haber una respuesta inflamatoria, es decir, que se active el sistema inmunitario. En este proceso van a participar el sistema de complemento, va a participar los neutrófilos y los macrófagos. Bueno, vamos a tener que el sistema de complemento se va a unir a los cristales de ácido úrico, lo que va a hacer que los macrófagos puedan fagocitar más fácil este ácido úrico. Los neutrófilos también van a jugar un papel muy importante en fisiopatogenia, ya que estos cristales van a ser detectados por medio de los receptores tipo TOL2 y 4 de la membrana celular. Esto va a provocar la fagocitosis de los cristales, que dentro de la célula fagocítica van a promover la desestabilización del fagosoma. Ahora tenemos que, produciendo la generación, esto va a hacer que los radicales de oxígeno, la liberación de proteasas y una disminución del potasio. Esto va a activar a los inflamosomas, que esta va a ser una vía o un complejo proteico que va a estar localizado en el citoplasma de las células, que va a actuar como sensores y mediadores del desarrollo de la inflamación. Entonces vamos a tener que el más conocido va a ser el inflamosoma NLRP3. Este se va a unir a la proteína ASC y a la CARD8, que van a estar activando o que se pueden activar tanto por material agregado o cristalino, en el caso de los cristales de ácido úrico, así también como por microorganismos o toxinas que se deriven de estos. Como ya mencionamos, que a través de la vía del inflamasoma va a activar unos cambios que van a permitir el reclutamiento de la proteína ASC, y esta a su vez va a interaccionar o va a tener una interacción con la procaspasa inactiva. Esto a su vez va a generar que se genere o que se haga una conversión entre la procaspasa 1 y a la caspasa 1, lo que va a promover el estado inflamatorio que se va a encontrar normalmente en las articulaciones de las extremidades. Entonces, esta caspasa va a activar, que la caspasa activa 1 va a ser la responsable de la maduración de la maduración de la inflamación. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, después de este proceso de inflamación que afecta a las articulaciones y estructuras sinoviales, bueno, pues esto va a ser la causante de las manifestaciones. Hay un dato muy patognomónico de esta enfermedad, el cual es que en la mitad de los pacientes se afecta la articulación metatarsofalángica, en la cual, como se muestra en la imagen, se observa eritema y cierta inflamación de la zona. Las zonas más afectadas que se van a encontrar
son el tarso, el tobillo, la bolsa preaquiliana, la bolsa prerotuliana, la rodilla, muñeca, articulaciones metacarpofalángicas y la bolsa holocraniana. Esta manifestación puede iniciar de manera paulatina, sin embargo, en la mayor cantidad de los pacientes se encuentra de manera súbita. Bien, vamos a tener personas con síntomas menores y pacientes con larga evolución. En el caso de los síntomas menores, la articulación va a estar afectada por la tumefacción, por el eritema y por el edema de la misma. También se va a encontrar en algunas ocasiones la presencia de tofos. Sin embargo, estos van a encontrarse de manera esporádica. A lo que me refiero es que no va a haber signos y síntomas previos a que se presente el tofo. Y en cuanto a los pacientes con una larga evolución de esta enfermedad, van a presentar un dolor continuo en pies, dolor en pantorrillas, en rodillas, limitación en la flexoextensión, cierta rigidez general de todo el cuerpo, sobre todo en las articulaciones afectadas, y el síndrome de túnel carpiano. Bien, estas manifestaciones se van a encontrar principalmente durante la noche. Como les había mencionado, se encuentran en un proceso totalmente agudo y el dolor es de tipo progresivo. Después de unas cuantas horas se va a alcanzar el umbral y es cuando el paciente comienza a ir a consulta por el dolor intenso que se presenta en la articulación afectada. También es muy recurrente que las personas que tengan prótesis de rodilla estén afectadas por esta artritis por gota. Bien, también se encuentra otro tipo de clasificación en cuanto a las articulaciones afectadas. Tenemos las articulaciones sinoviales y las articulaciones profundas. En cuanto a las sinoviales, estas van a presentar la característica de un dolor edematizante con eritema y una descamación cutánea. En cambio, las profundas van a presentar estos mismos síntomas, pero sin la descamación cutánea. En cuanto a los pacientes que no son tratados o con el correcto tratamiento o que estos no van a consulta, que se aguantan el dolor y así, la inflamación tiende a ser crónica y persistente, lo cual va a generar una artropatía crónica. También en las manifestaciones clínicas se pueden presentar no solamente en las articulaciones, sino también a nivel general. Se va a presentar como un tipo enfermedad infecciosa con leucocitosis y fiebre. Este tipo de manifestación sistémica se presenta cuando hay una afectación de varias articulaciones o de una articulación mayor, como lo es el caso de la rodilla. Los ataques agudos no va a estar presente el dolor al ataque general y algunos pacientes refieren que el dolor agudo está precedido de bebidas alcohólicas o digestión de ciertos alimentos. Y con el paso del tiempo, los ataques de esta enfermedad también van a ser más recurrentes, van a tener una mayor duración de tiempo y van a tener un mayor umbral de dolor. Bien, en cuanto al manejo diagnóstico, tenemos diferentes metodologías, sin embargo, hay unas que son más eficientes que otras, como lo es la identificación de cristales. Aquí se va a realizar un análisis del líquido sinovial de la articulación afectada y se manda al laboratorio para analizarla. Y en esta se deben de identificar los cristales de urato monosódico, que es un signo patognomónico de esta enfermedad. Em, Mediante la clínica es la presencia del podógra, que es la presencia del ataque agudo y del dolor, y tiene alto valor diagnóstico, al igual que la presencia de tofos. Y en cuanto a la interpretación de la concentración sérica de ácido úrico, también se puede realizar, sin embargo, hay personas que presentan hiperuricemia sin tener esta enfermedad de las articulaciones. En cuanto a imagenología, la radiografía va a presentar, como se muestra en la imagen, cierta presencia de erosión ósea. Va a tener la característica de que tiene los bordes totalmente redondeados y puede presentar
un cierto labio sobresaliente, como en tipo pico. Y el espacio intraarticular, como se afecta, cuando se afecta, perdón, hace que se represente más tardíamente. Y la guía de práctica clínica mexicana nos ofrece 3 métodos diagnósticos, los cuales podemos establecer este diagnóstico. El primero es la presencia de cristales de urato monosódico del análisis de líquido articular. El segundo es la evidencia de la presencia del tofo, que va a contener los cristales de urato. Entonces, se debe de realizar un análisis de este. Y el otro, que es un conjunto de manifestaciones tanto clínicas, radiológicas y de laboratorio. Se deben de presentar al menos 6 de estas de las 12 que son. El primero es es presentar más de un ataque de artritis aguda, la inflamación máxima desarrollada en un día, el ataque de monoartritis, enrojecimiento observado sobre las articulaciones, el dolor o inflamación en la primera articulación metatarsofalángica, al igual que el ataque unilateral de esta articulación, el ataque unilateral de la articulación tarsal, hiperuricemia, la presencia de tofo, inflamación asimétrica de la articulación observada mediante la radiología, un quiste subcortical sin erosiones y un cultivo negativo de líquido articular para microorganismos. Y bueno, para el tratamiento no farmacológico debemos eliminar los factores de riesgo modificables, como lo son la obesidad. Debemos indicar al paciente que reduzca su peso hasta un nivel adecuado. También necesitamos cambiar, en el caso de que sea relacionado a medicamentos, cambiar los diuréticos, por ejemplo, los tiacídicos, por otro tipo, como lo pueden ser diuréticos de asa, y disminuir de la dieta carbohidratos, grasas y proteínas. Para el tratamiento farmacológico tenemos que se basa principalmente en un hipouricemiante y no debe iniciarse cuando existe un ataque de gota. Habitualmente se utilizan alopurinol con una dosis inicial de 50 miligramos por día y aumentando gradualmente de 50 miligramos hasta un máximo de 300 miligramos por día. Esto para disminuir la síntesis de ácido úrico. Y en el caso de benzbromarona, de 50 a 150 miligramos por día para aumentar el aclaramiento renal de ácido úrico. El que existe la presencia de un ataque de gota durante el inicio de esta terapia solo nos indica que está surtiendo sus efectos y no debe suspenderse. Y bueno, como segunda opción tenemos la colchicina, que debe administrarse preferentemente después de las 24 horas del inicio del ataque de gota, adicionado a AINES. Y este se va a administrar a una razón de 0.5 miligramos cada 4 horas. Y bueno, el tratamiento con AINES para disminuir la inflamación. Esta se debe administrar en dosis altas los primeros 3 a 4 días y después se va a dar una dosis de mantenimiento de 7 a 10 días. Se va a administrar conjuntamente con colchicina y el principal fármaco utilizado es la indometacina. Se va a utilizar una dosis de 0.5 a 1.5 miligramos por día. Y también tenemos a los corticosteroides. Su mayor representante, o por lo menos eso indica en la guía de práctica clínica, va a ser la prednisona, que va a tener una dosis de 20 a 50 miligramos por día. Bien, continuando con la pseudogota, vamos a continuar con qué es. Este es un tipo de artritis que causa hinchazón dolorosa en una o más de las zonas de las articulaciones. Esta pues es similar a la afección llamada gota. La pseudogota generalmente afecta las articulaciones más grandes, que a continuación pues se las vamos a mencionar. Y esta es causada por la acumulación de cristales de hidrato de pirofosfato cálcico de las articulaciones. Entre la epidemiología tenemos que van a ser estudios clínicos
que la hacen oscilar entre el 5.8 y el 10% y llegando en algunos casos hasta el 15.8% de las enfermedades reumáticas. Aproximadamente el 5% de la población adulta tiene depósitos de pirofosfato de calcio y la prevalencia media de la población en general es del 0.05%. Bien, las articulaciones que más se afectan son la rodilla, el carpo, los hombros, los tobillos, el codo, las articulaciones de pies y manos. Esta pues puede acompañarse de febrícula o de fiebre y pues también algunos de las manifestaciones que se han mencionado en la gota, como las hospitalizaciones o las intervenciones quirúrgicas. Entre los factores de riesgo tenemos que presentar osteoartritis, es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar pseudogota, al igual que pues tener demasiado calcio en la sangre, que es la hipercalcemia, paratiroides o el hiperparatiroidismo, los bajos niveles de magnesio, hemocromatosis, y también pues las personas mayores pueden padecer pseudogota cuando es mayor de 70 años. Sin embargo, en algunos otros de los artículos leídos mencionaba que puede también empezar a aparecer a partir de los 50 años, que es un factor de riesgo. Y pues al igual que en la gota, antecedentes de heredofamiliares. En cuanto a la fisiopatología, no se sabe con exactitud por qué es que esto sucede. Sin embargo, pues se tienen 3 fases hipotéticas que son las más acercadas y acertadas a lo que es la fisiopatología de la pseudogota. La primera fase tenemos que es la presencia de microcristales libres en la cavidad auricular. Esta pues puede estar provocado por una rotura de un depósito de pirofosfato cálcico que se formó dentro del tejido en la cavidad sinovial o la rotura de uno de estos depósitos pues dentro del espacio va a inducir a una respuesta inflamatoria. Este mecanismo puede explicar pues los síntomas de la crisis de la pseudogota. Como les mencionaba anteriormente, entre los factores de riesgo que tenemos a la hemocromatosis y en la ocronosis, pues los depósitos tisulares del metal o del pigmento pueden alterar la función del condrocito y modificar la sustancia que está favoreciendo la precipitación cálcica. Y en el hiperparatiroidismo, pues la propia hormona paratiroidea puede actuar directamente sobre el cartílago y puede producir la despolimerización de los mucopolisacáridos. Como segunda fase tenemos que los fagocitos de los microcristales y los macrófagos, en primera etapa pues pueden ser recubiertos por proteínas que es principalmente la inmunoglobulina G, y esto pues va a impedir que los cristales ejerzan su efecto membranolítico sobre las paredes celulares. Sin embargo, pues este efecto de los cristales van a inducir a una inflamación que está ligado pues a las irregularidades de la superficie que se encuentran en estas membranas. Esta envoltura pues va a favorecer a los fagocitos de los cristales polinucleares. Luego pues estos van a liberar un factor quimiotáctico que puede ser inhibido por la colchicina o no puede hacerlo. Sin embargo, esto mencionaba que puede ser debido a algún medicamento que se haya tomado. Sin embargo, puede que no se inhiba y continúe con lo que es membranólisis, que pues va a ser la destrucción de la membrana para que el pirofosfato cálcico salga a lo que es el citoplasma celular. Ya como última fase, pues se van a tener los activadores de los mediadores químicos de la inflamación, y estos pues van a ser los que van a causar la inflamación de las articulaciones, el dolor, la febrícula, pero sin embargo pues todavía no se tiene muy seguro de si esto es realmente lo que sucede en esta fisiopatología. Entre los síntomas que puede causar la pseudogota son muy similares a los anteriores vistos en la gota, que pues va a producir dolor en los lugares afectados por esta enfermedad.
hinchazón, rigidez y calor en las articulaciones grandes. Estos son los principales síntomas asociados con la pseudogota. Algunas personas que tienen pseudogota no tienen ningún síntoma entre sus ataques, sin embargo, en otros casos puede causar dolor constante e incomodidad. Los ataques de pseudogota pueden ser repentinos y pueden durar hasta 2 días, de 2 días a 2 semanas. Si tardan más de 2 semanas, se dice que es una pseudogota crónica de larga duración y puede parecer similar a lo que es la osteoartritis o la artritis reumatoide. En cuanto a las causas, como ya lo mencionamos, esto se va a deber a depósitos de cristales de pirofosfato cálcico en el interior de la articulación. Aquí principalmente pues, va a haber factores, tanto en jóvenes como en adultos mayores, que se los voy a comentar a continuación, pero con exactitud pues no se conoce el mecanismo como tal del por qué ocurre un depósito de cristales en ese tipo de articulaciones. En cuanto a personas jóvenes, esto se mencionaba que era principalmente por enfermedades metabólicas, entre las cuales se relacionaba el hiperparatiroidismo primario, el hemocromatosis, la hipofosfatasia y la hipomagnesemia. Y en personas mayores, simplemente por el resultado de la edad avanzada. En cuanto al diagnóstico, principalmente va a ser radiológico. Las principales áreas afectadas por la pseudogota pues van a ser las rodillas, columna y las muñecas. Y aquí podemos encontrar calcificación del cartílago articular. Y pues en cuanto a la radiografía, vamos a tener diferentes áreas, como les comentaba, que podemos encontrar depósitos de cristales de pirofosfato. Entre ellas está la rodilla, en el cual podemos encontrar en el cartílago articular y menisco medial y lateral. Aquí la radiografía se va a tomar en proyección anteroposterior. En las caderas, en el cartílago articular, y la radiografía igualmente va a ser anteroposterior. En el pubis podemos encontrar depósitos de cristales en el fibrocartílago de la sínfisis del pubis. Igualmente la radiografía sería anteroposterior. En las muñecas, en el disco articular de la muñeca, igualmente anteroposterior la radiografía. Y en la columna las podemos encontrar en los anillos fibrosos de los discos intervertebrales. La radiografía se tomaría en la columna dorsal y lumbar en anteroposterior y lateral. Y tenemos también otros estudios que nos van a ayudar a confirmar nuestro diagnóstico. Entre ellos se encuentra el estudio ultrasonográfico. Este nos va a permitir visualizar agregados cristalinos y depósitos mínimos de cristales intra y periarticulares. Otro que también nos puede ayudar y que es de mucha utilidad en este tipo de pacientes con pseudogota va a ser el análisis del líquido sinovial. Este va a ser debido principalmente por atrocentesis, el cual consiste en la punción articular y extraarticular de la muestra del líquido sinovial del espacio articular. Aquí se va a analizar tanto el líquido y su contenido. Y pasando al tratamiento, vamos a ver que depende de la evolución, vamos a darle diferentes tipos de tratamiento a nuestro paciente. No existe una cura definitiva, solamente va a haber un control en cuanto a su evolución. Aquí podemos encontrar antiinflamatorios no esteroideos como los AINES, la punción del líquido sinovial, en el caso de pues, enfermedades ya crónicas, una fisioterapia y una rehabilitación. Principalmente, pues vamos a evitar que se produzcan ataques frecuentes y severos y que no dejen cicatrices o secuelas importantes en las articulaciones gracias a la fisioterapia y rehabilitación en casos crónicos. Como tratamiento de primera elección tenemos los antiinflamatorios no esteroideos o los AINES. Principalmente se utilizan dos, que es el ibuprofeno de 200, 400 o 600 miligramos, el naproxeno de 250 a 500 miligramos, y en cuanto a ataques frecuentes podemos utilizar la indometacina de 25 a 100 miligramos. En caso de que queramos prevenir ataques o nuevos ataques, se utiliza la colchicina de 0.5 miligramos. Para la fisioterapia y rehabilitación, como les mencionaba, va a depender de la fase en la que se encuentre, sea una fase aguda, subaguda o crónica.
En la fase aguda vamos a tener que si la articulación aparece muy inflamada y con mucho dolor, se debe aplicar una crioterapia alternante cada 10 a 15 minutos. La crioterapia pues es un tratamiento de mínima invasión en la cual se utiliza el frío intenso para congelar y destruir el tejido enfermo. En este caso estamos hablando del depósito de cristales. Y pues también se va a disminuir el dolor y la inflamación con algunas técnicas como la estimulación eléctrica transcutánea, la terapia láser de baja intensidad y la masoterapia relajante, que también suele ser sutil. En la fase subaguda vamos a mantener la movilidad articular y fuerza muscular realizando ejercicios aeróbicos y de fortalecimiento muscular. Vamos a desarrollar las actividades de la vida diaria tratando siempre de llevar una vida normal, aunque cuando estas pues deben realizarse con dispositivos o ayudas ortopédicas, como lo mencionaré más adelante. Y en cuanto a la fase crónica, vamos a corregir las anomalías posturales. Vamos a enseñarle al paciente medidas preventivas enfocadas en la economía postural. Aquí vamos a utilizar principalmente lo que es la ortesis y los refuerzos, que estas van a consistir en un apoyo o dispositivo externo que se le coloca al paciente en el cuerpo para modificar, como les mencionaba, el aspecto postural y funcional, dependiendo de la estructura que esté afectada. Podemos utilizar también el uso de andadores y bastones, y principalmente hay que recomendarle a nuestro paciente la pérdida de peso en caso de ser necesario en pacientes pues, con grado elevado de obesidad. Para la prevención, como tal, pues les mencionaba que no hay un tratamiento específico. Aquí solamente en el caso de tratarse de enfermedades concomitantes, en el caso de enfermedades metabólicas, tratar primeramente la enfermedad de base y de esta manera pues reducir el riesgo de que nuestro paciente desarrolle una pseudogota. También les comentaba de la colchicina que esta también puede ayudar a reducir riesgos de futuros ataques en pacientes con este tipo de afección. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.